Bueno, el principio de modelación del proceso de entrenamiento nos dice que el entrenamiento debe incluir los mismos medios que la competencia. Esto quiere decir que dentro del campo deportivo, aún así en entrenamiento o bien sea en competencia, se deben manejar la misma intensidad, el volumen y aumentando la carga de entrenamiento. Para el desarrollo del proceso de corte, por el contrario, debemos crear un modelo que lleva mucho tiempo según las necesidades del deportista. Como bien sabemos, todos los deportistas no se pueden tratar de la misma forma porque todos tienen necesidades diferentes dentro de este ámbito. Para aún así mejorar los resultados a corto y a largo plazo. Los sistemas de entrenamiento a largo plazo y de plan anual provocan que el entrenador pueda hacer un análisis retrospectivo, crítico y comprensivo del modelo del año anterior, sintetizando los objetivos dentro del campo, los estándares y contenidos de entrenamiento, estado de forma y otros parámetros del entrenamiento, viendo cómo el deportista tiene falencias o tiene problemas dentro del mismo. Este también busca analizar la reacción en el entrenamiento y con el estrés de la competencia y de las vías para formar un mejor deportista en el futuro. Asimismo, el entrenador procede a una sesión objetiva de los métodos y medios de entrenamiento que materializan el nuevo modelo, eliminando aquellos que demostramos o que demuestran ser inefectivos. Esto quiere decir que tenemos que tener ciertos métodos que dentro de la competencia van a favorecer o van a ser una afectación para el deportista dentro del campo. Eh, los modelos o las fases de modelación es: la primera es que debemos de observar y analizar el estado actual del deportista o el entrenamiento. La segunda fase es la observación y el análisis del método y el estado actual de capacitación para así lograr buscar mejoras o implementar métodos al entrenamiento para que el deportista rinda aún más. Después está la introducción a nuevos elementos cualitativos. Esto quiere decir una mayor o menor intensidad dentro del aspecto técnico, táctico o incluso psicológico, que es muy importante manejar en el campo. Y elementos cuantitativos que varía según el volumen o carga del entrenamiento, duración y número de repeticiones según el objetivo para automatizar los nuevos elementos cualitativos dentro del campo deportivo, para así organizar un nuevo modelo en el entrenamiento y luego en competencia de preparatoria. El formador señala sus conclusiones sobre la eficacia del modelo y algunos cambios menores realizados en la implementación del mismo. Porque pues si algunos métodos no sirven, entonces deben de ser reemplazados por otros que sí den resultados al momento de realizar la competencia. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que los modelos de entrenamiento deben ser diferentes sin importar de qué persona se trate. Esto debido a que cada individuo presenta necesidades diferentes o diversas. No podemos pretender que preparar a un niño de 9, 10 años, 16 años, 18 años va a ser lo mismo que entrenar o que preparar a un jugador profesional o a un crossfista profesional, porque pues obviamente no van a utilizar los mismos métodos porque cada persona necesita de métodos diferentes para poder alcanzar su objetivo. Si trabajamos a los deportistas de una manera audiovisual, los métodos de entrenamiento o los modelos de entrenamiento o aprendizaje de modelo técnico será de una forma más fácil y rápida porque esos procesan la información mucho más fácil. Los tipos de modelos para un equipo. Bueno, en este se encuentra el técnico y el táctico, que consiste principalmente en el plan del juego y las acciones de cada jugador, y este debe integrarse con el modelo del juego. Está el modelo de preparación física, que se relaciona entre el jugador y la adaptación a la intensidad o presión dentro del campo deportivo o el juego. El modelo ambiental, que refleja el entorno en el que se juega de acuerdo con el clima del terreno o con la calidad del terreno.
los materiales utilizados, el tiempo del entrenamiento y el microclima social, prediciendo y preparando para cómo podría afectar el ambiente en el rendimiento del deportista o del equipo. Hola, ¿qué tal? Me place saludarles. Les voy a hablar acerca del principio del aumento progresivo de la carga. Ese principio, como todos, es de mucha importancia. ¿Por qué es de mucha importancia? Porque este principio, como nosotros somos educadores, vamos a ser educadores deportivos, entonces hemos de tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, por ejemplo, niños, adolescentes, jóvenes. Entonces a estos niños le vamos a aplicar una carga pues más suave, una carga más liviana. Eso es como todo el proceso. Digamos que se planifica, es una planificación que se debe hacer para irle aumentando las cargas, dependiendo, ojo, dependiendo el rendimiento de esta persona, para ver si ya la persona, los músculos y todo su cuerpo ya asimila el que se le pueda aumentar esa respectiva carga. Entonces esto lo debemos hacer que de manera gradual, no puede ser de manera repentina, sino de manera gradual. Para colocar un ejemplo, vemos que los deportistas cuando le dan vacaciones pues en diciembre o en Europa pues aquí es a mitad de año, cuando llegan otra vez al equipo de fútbol se hacen pretemporada y en esta pretemporada se aplican unas cargas de manera desmesurada, diría yo, de una manera desmesurada. Entonces esto se ve reflejado en qué, en que entonces a varios deportistas entonces le dan esguince, a varios deportistas le dan, sufren algunos tipos de lesiones. Entonces estas lesiones se ven reflejadas pues ya al aumento desmesurado en las cargas. ¿Por qué? Porque estos deportistas no vienen con un óptimo rendimiento, con un ritmo de competición. Entonces para ellos recibir estas cargas, entonces se crea como un choque ahí en ese momento. Entonces debemos de tener en cuenta esto. Entonces este principio, repito, es de mucha importancia tenerlo. Debemos de ir aplicando esas cargas de manera gradual, tanto en las cargas en volumen, tanto como en la intensidad de los ejercicios. Así que esta fue la explicación acerca de este principio del aumento progresivo de la carga. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre el principio de unidad entre la preparación general y especial. Este principio va muy de la mano y muy ligado con el anterior principio, que era el principio del aumento progresivo de las cargas. ¿Ya? Eh, este principio de unidad entre la preparación general y especial, primero que todo, la, la preparación general se refiere al desarrollo de todas las cualidades físicas como la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, etc. La preparación especial se refiere al desarrollo de las cualidades físicas como grupos musculares, sistemas energéticos, funciones orgánicas, movimientos especiales y adecuaciones del trabajo a las necesidades particulares de determinada actividad deportiva que se esté realizando. Este principio se caracteriza por establecer las relaciones que debe existir en el trabajo del entrenamiento y sus diferentes etapas. ¿Qué es lo que pasa con este principio? Es que algunos entrenadores, en el afán de obtener rápidos resultados con sus atletas, violan este principio a la hora de aplicar las cargas de entrenamiento. Voy a hablar un poquito sobre la importancia de la continuidad deportiva. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando tenemos deportistas que continuamente están entrenando, esos deportistas van a tener unas adaptaciones óptimas y por lo tanto van a incrementar su nivel. Pero si por el contrario tenemos deportistas que entrenan, ejemplo, 3 veces a la semana y juegan una vez por semana,
para tener 4 veces actividad, ¿no? Actividad deportiva. Sí, pueda que tengan un desempeño bueno, pero si tenemos deportistas que entrenan 5 veces a la semana y juegan una vez a la semana, tendríamos 6 veces actividad deportiva. Eso tampoco quiere decir que van a ser los mejores, porque también debemos tener en cuenta esa estructuración, ¿no? Esa planificación de la actividad deportiva o ese entrenamiento. Eso también va ligado a la parte cómo se entrena. Ejemplo, si vamos a entrenar 5 veces a la semana, el entrenamiento debe ser intenso, pero no muy largo, no muy extenso. Entonces, esto pues son algunos principios o roles importantes que debemos tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, tenemos el principio de variaciones ondulatorias de las cargas. Este principio es fundamental en el comportamiento de relación volumen-intensidad de acuerdo con los gastos energéticos que tenemos en los entrenamientos deportivos, ya que con este entrenamiento las variaciones pueden cambiar. Se pueden dar entre pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas se caracterizan por las cargas en los microciclos, las medianas se caracterizan por los mesociclos y las grandes se caracterizan por los macrociclos. ¿Qué son los microciclos, mesociclos y macrociclos? Los microciclos son esos pequeños entrenamientos que podemos tener con una baja intensidad, pero siempre y cuando no bajemos el volumen de carga. Y en los mesociclos tenemos los entrenamientos con un volumen medio de intensidad, y los macrociclos son esos entrenamientos que podemos dar el máximo, podemos dar unos entrenamientos con un volumen y una intensidad muy alta. Y tenemos como un ejemplo que es el periodo preparatorio, que es donde tenemos el volumen al 100% y la intensidad también se eleva. Y bueno, tenemos ya en el periodo competitivo, que es donde se invierten estas cargas. La intensidad sube a su nivel máximo y el volumen desciende. Tenemos también ya en el periodo de relajo, que es donde ambos van descendiendo. También tenemos como otro ejemplo, cuando ya tenemos realizado el entrenamiento, ya cuando finalizamos el entrenamiento, si tenemos un entrenamiento con una alta intensidad, es necesario bajar el nivel, ya que así el organismo se separa, descansa y produce cambios para poder prepararse para la siguiente sesión de entrenamiento.